sorprende lo que ya habíamos visto anteriormente en el fallecimiento de Benedicto XVI y de San Juan Pablo II. Sorprende cómo la opinión pública mundial queda tan impactada. ¿Qué eco tan grande tiene el fallecimiento de un papa en la opinión pública mundial? Es sorprendente. Pero claro, uno se hace la pregunta, vamos a ver, ¿no estábamos en un mundo secularizado en el que se ha remarcado hasta la saciedad la separación de la Iglesia-Estado? La religión es un asunto privado, no es un asunto público, por lo tanto la religión que se quede en su lugar, ¿no? Nos había dicho que la Iglesia no tiene nada que aportar a la modernidad, a la posmodernidad. Entonces, ¿cómo se entiende el impacto del acontecimiento de la muerte de un papa tan grande? Yo creo que deja las claras que no es cierto que Dios haya desaparecido del corazón de la modernidad, de la posmodernidad. No es cierto. Un impacto tan grande como este deja las claras que no es verdad que Dios haya desaparecido del referente de la cultura y del corazón de los hombres. Y no es verdad que la Iglesia sea cosa del pasado. La supuesta indiferencia de la mayoría es supuesta, no es verdadera. Si la indiferencia fuese verdadera, la noticia de la muerte de un papa no tendría un eco como este. La letra y la música no se conjugan. No. La letra dirá que no, que la religión no tiene lugar, ya, pero la música dice otra cosa. La letra y la música no se conjugan, ¿eh? La opinión pública y la opinión publicada tampoco, ¿eh? Es obvio que la opinión pública tiene un eco muy superior. Es obvio que la indiferencia, supuesta indiferencia ante la religión y ante la Iglesia es supuesta. El odio a la fe de amplios sectores de la sociedad, ese anticlericalismo, es obvio que es una reacción propia de una conciencia intranquila que se pone a la defensiva. Queda patente que la Iglesia es un baluarte que marca la diferencia, precisamente porque se resiste a ser engullida en el pensamiento único. Si la Iglesia hubiese sido engullida en el pensamiento único, fijaros, entonces sí que habría indiferencia ante la Iglesia. Entonces sí que la muerte de un papa sería algo que nos trae al fresco, que no cambia nuestra vida. Pero es que como estamos hablando de que la Iglesia marca la diferencia en el pensamiento único, entonces claro, es signo de contradicción. Y eso remueve todo. Ahora bien, en este pontificado ha habido un cambio de estrategia por parte del mundo, ¿eh? Y es muy importante que seamos conscientes de esto. Porque con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, el mundo tuvo la estrategia de enfrentarse a ellos, a esos dos papas, como enemigos de la modernidad. Eran los enemigos a combatir. Estoy hablando del pensamiento dominante, ¿no? Pero con el Papa Francisco se ha cambiado de estrategia. Se ha manipulado su figura, sus mensajes, sus gestos, desde la causa de lo políticamente correcto, para venir a decir, este es de los nuestros. Y entonces, en nuestros días estamos viendo, desde el fallecimiento del Papa Francisco, declaraciones aberrantes, ¿no? Aberrantes. Alabanzas al Papa Francisco realizadas por los enemigos de la fe católica. Saltan, saltan los masones y declaración de las logias masónicas haciendo un homenaje al Papa Francisco. A ver, vamos a ver, pero si el pontificado de Papa Francisco se ha vuelto a recordar que un católico no puede participar de ninguna logia masónica, si se ha vuelto de nuevo, ¿no?, a recordar el rechazo desde la fe católica de las logias masónicas. ¿Cómo salen ahora los masones alabando al Papa Francisco? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, esta es una estrategia muy interesante, ¿eh? Es una estrategia muy interesante. Salen ahora, pues, por ejemplo, yo hablo desde España, ¿no?
pero vamos, seguro que esto es un fenómeno mundial, ¿eh? Pero en España, pues políticos que ya anteriormente, ¿no?, habían intentado hacer esta manipulación, políticos que luchan, ¿no?, contra la tradición católica, que intentan borrar su huella, que han propugnado un cambio a la legislación española para que la ofensa a los sentimientos religiosos, por ejemplo, las blasfemias, etcétera, no sean punibles, políticos que han propuesto que la enseñanza religiosa sea prohibida en España, o por lo menos no tenga ningún concierto de ayuda pública, políticos que de una manera abierta, ¿no?, propugnan el aborto como un derecho, como que se puede decir algo, una barbaridad mayor, ¿no?, que matar a los inocentes sea un derecho. Políticos que están propugnando las leyes trans, como ocurre en España, de manera que a los menores se les puede operar, hormonar, para cambiar su sexo sin el consentimiento de sus padres. Puede haber una aberración mayor, ¿no? Entonces estos políticos alaban al Papa, ¿no? Este es un Papa, el Papa nuestro, el Papa de los pueblos. Entonces, bueno, obviamente se ha cambiado de estrategia, señores, y es muy importante que seamos conscientes de esto. Hubo una estrategia en la modernidad de atacar frontalmente a los papas, y como eso obviamente pues no tuvo mucho fruto, luego resulta que fallecen y el mundo se conmueve ante ellos. Pues ahora, ¿qué se ha hecho? Cambiando de estrategia, señores. Vamos a alabarle mostrando que es uno de los nuestros. ¿Cómo hacen eso? Hombre, pues porque circunstancialmente, claro que existen algunos puntos en concreto, ¿no?, con los que podría haber alguna coincidencia con personas que no sean católicas o que sean abiertamente anticatólicas. Por ejemplo, la oposición de la Iglesia a las guerras. Los que sois seguidores de este programa de Sexto Continente habéis escuchado pues los posicionamientos, ¿no?, que un servidor en este programa ha hecho sobre la guerra en Ucrania, sobre la guerra en Gaza, pues porque desde la doctrina social católica obviamente no se puede sino condenar esas guerras, ¿no? O el recurso a las armas de una manera desproporcionada, o pretender que el fin justifique los medios, de manera que sean los inocentes los que estén siendo masacrados, como está ocurriendo en Gaza, que los nacionalismos se impongan sobre el bien común, como está ocurriendo en Ucrania. Obviamente puede haber, ¿no?, afirmaciones como las que el propio Papa ha hecho, o yo mismo en este programa, que coincidan circunstancialmente con unos políticos, ¿no?, concretos que defienden causas internacionales, o el tema de nuestro posicionamiento ante la migración, ante la pobreza, etcétera. Pero cualquier coincidencia, como se dice popularmente, es pura casualidad. Porque claro, pretender que quien, pongo un ejemplo emblemático, ¿no?, que quien apoya el genocidio de los niños nacidos, concebidos y no nacidos, el genocidio de los inocentes, se sienta él con la autoridad moral de decir el Papa es de los nuestros. Vamos a ver, ¿no? Es obvio que existe aquí una manipulación. Estamos viendo ahora mismo en tertulias, ¿no? Yo al día siguiente, no soy un hombre de televisión, y después del fallecimiento del Papa, pues estuve zapineando, ¿no? Estuve haciendo zapping night en delante de la televisión, viendo tertulias en una televisión y en la otra, y todas tenían el mismo lenguaje, ¿no? Unos análisis en los que se hacía la lectura del Papa como alineando, como si el Papa estuviese alineado en determinadas, hubiese estado alineado en determinadas estrategias de tipo de corte marxista, ¿no?, izquierdista, etcétera. Obviamente es un no entender nada o entender mucho. No sé exactamente cuál de los dos, porque literalmente sería no entender nada, pero quizás en cuanto a la intencionalidad es entender mucho y precisamente utilizar y manipular, ¿no? Utilizar y manipular determinadas coincidencias
circunstanciales para decir el Papa es de los nuestros. ¿Esto qué provoca? Claro, esto provoca una herida grande, porque por desgracia esto hace que en el seno de la Iglesia Católica muchos muerdan el anzuelo. Y entonces se provoque una desafección al Papa. Y es un drama que en el seno de la Iglesia Católica se ha provocado una notable división interna, porque nos hemos tragado ese relato. Nos lo hemos tragado. Entonces, tenemos que tener capacidad crítica, señores. Esa traslación, esa traslación de la vida de la Iglesia, ¿no? Y además ahora mismo nos tenemos que preparar, porque ahora comenzará, ¿no? En cuanto que se termine el funeral del Papa, vamos a tener un sobreexceso de venga, cardenales, progresistas, conservadores, de izquierdas, de derechas, tal. Es que esto va a ser una borrachera. Va a ser una borrachera absolutamente previsible, ¿no? Y tenemos que tener capacidad de decir, vamos a ver, nosotros nos vamos a centrar en una lectura de fe, de fe. Y como el demonio es astuto y sus estrategias, obviamente, ¿no? Pues no van a parar. Nosotros vamos a confiar en San Miguel Arcángel, al cual, por cierto, está consagrado el Vaticano. Que esa fue una decisión que se hizo a caballo entre el pontificado de Benedicto XVI y el Papa Francisco. Poner allí una imagen de San Miguel Arcángel consagrando el Vaticano a su protección. Y vamos a pedir al Arcángel San Miguel que venza, ¿no? con contundencia, que venza al mal, que clave su espada. Los que sois seguidores de este programa, ya yo me repito como el ajo, ya pido disculpas. Muchas veces he dicho, señores, tenemos que pedir a Dios tres cosas: conversiones, vocaciones y la unidad de la Iglesia. Yo en principio solía decir dos cosas: conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones. Y ahora he añadido una tercera, porque me doy cuenta que claro que el maligno quiere infringir una herida en la unidad de la Iglesia. Conversiones, vocaciones y la unidad de la Iglesia. Por eso no vamos a volver a repetir, ¿no? Pues esa invocación que hemos hecho por el eterno descanso del Papa, y a pedir, Señor, danos conversiones, vocaciones y la unidad de la Iglesia. Dale, Señor, el descanso eterno, y brilla para él la luz eterna. Su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.